Señores, gracias por continuar acá esta mañana. Tenemos a José Luis Cruz. José Luis Cruz es el director de Gestión de Riesgo y Atención de Desastre del Ministerio de Salud Pública. Buenos días. Buenos días, Edith. Ayer tuve que conversar con funcionarios de la entidad a la que usted pertenece, Salud Pública, porque cuando hablaba de gestión de riesgos y desastres, nos queda en la mente de que es riesgo y desastre cuando hay una catástrofe, cuando hay lluvias, cuando hay deslaves. Sin embargo, ese órgano que usted dirige, que está adscrito a Salud Colectiva, también tiene una función en temas como lo que está ocurriendo ahora con las intoxicaciones con cleren. Así que para aclarar las cosas, lo primero es que vamos a hablar un poco de cuál es el rol que le toca. Usted es uno de los 3 voceros que tiene el organismo para referirse a este tema. Uno de los 4. Uno de los 4. Sí, desde Viceministerio de Salud Colectiva, pues hay 4 direcciones. Nosotros habemos 3 directores que estamos ahora mismo relacionados con el tema, desde Salud Colectiva, como tú mencionabas, el doctor Puello, desde Salud de la Población, la doctora Raquel Pimentel como directora de Epidemiología, nosotros como Dirección de Gestión de Riesgo, y también por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DGMAPS. Eso quiere decir que en una situación como la que se ha presentado, hay varios frentes de trabajo. Así es. En su caso, ¿cuál es lo específico? Bueno, pues lo que tiene que ver con la respuesta y el control puntualmente sobre los riesgos que están ahora mismo en la sociedad. Vamos a conversar con usted sobre lo que han hecho y sobre las recomendaciones que le están dando a la gente. En esta entrevista queremos compartir varios aspectos. Lo primero que tenemos es que ayer este canal, este medio que ha ido notificando con sus nombres cada muerto, notificaba de la muerte de otro ciudadano, un hombre murió, 25 personas ingresadas en un centro público de Dajabón, intoxicadas por la bebida de fabricación casera denominada cleren. Esta víctima ha sido identificada como Meregildo Contreras, tiene 42 años, reside o residía en el municipio de Pedro Santana, Elías Piña, y fue llevado al hospital Ramón Adriano Villalona de Loma de Cabrera, donde falleció. Sus parientes dijeron que decidieron llevarlo al centro de salud en estado crítico por ser el más cercano, pero no lograron salvarle la vida. Cuando alguien fallece, con esto parece que está llegando tarde. En este caso llegó cuando ya no había tiempo de hacer nada. Cuéntenos cuántas personas están ingresadas en este momento, cuántas se han visto afectadas en total y ya han sido dadas de alta, y el número de fallecidos que registran ustedes oficialmente, que es menor al que registra, por ejemplo, el departamento de prensa de este canal. Muy bien, pues hasta el momento nosotros tenemos directamente relacionada con el consumo de cleren del que se adquirió en los cacaos, pues un total de 41 personas 41. Que han sido afectadas directamente con ese consumo. Entre los fallecidos, oficialmente tenemos 12, son los datos que manejamos, que inclusive Epidemiología anoche a las 8 de la noche fueron los últimos datos que nos compartió. De estos tenemos 35 masculinos y 6 femeninos. No tenemos actualmente ninguna persona ingresada directamente relacionada. Como tú mencionabas, en estos establecimientos de salud, en Santiago, en Dajabón y en Elías Piña, se tuvieron en algún momento hasta 15 personas simultáneamente en observación, pero fueron despachadas no presentar síntomas. O sea, cuando comenzamos con la campaña de promoción en todos los medios de comunicación, tanto escritos, radiales, televisivos, en los canales y medios locales, pues las personas inmediatamente consumían el alcohol y sentían el cleren y sentían algunos de los síntomas que nosotros pensábamos, pues se dirigían a los establecimientos de salud, donde permanecían por un espacio de 12 o 16 horas en observación, y al no presentar ningún síntoma, pues eran despachados a sus hogares. Ayer conversaba nuestro equipo de periodistas de Santiago con el Hospital José María Cabral Ibáez. Tenían de 112 pacientes que estaban ingresados a causa del cleren, 5 habían sido despachados y 2 fallecieron el día de Nochebuena. Las declaraciones del director del centro asistencial, que es el señor Ernesto Rodríguez, el doctor Rodríguez, decía que esos pacientes se encontraban estables y que podrían ser despachados en las próximas horas. Conforme a los datos que usted da, ese despacho ya se produjo, o sea, ya no quedan ingresados. No, al día de ayer, al día de anoche. Anoche, ya no había ingresados. No teníamos, no. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son las condiciones en las que están llegando los pacientes? ¿Cómo puede saber una persona que está siendo afectada
por esta intoxicación? Bien, hay una diferencia en lo que tú mencionas. En las primeras 72 horas, nosotros vemos que las personas que resultaban afectadas y que acudían al establecimiento de salud, pues la mayoría llegaban ya con un estado avanzado de la intoxicación. Y por lo tanto, tenemos la mayor cantidad de defunciones en esas primeras 72 horas. Porque llegaron tarde. Sí, no identificaban los síntomas como una intoxicación de la naturaleza que es. O sea, después de que se inició la investigación por parte de nosotros y que iniciamos la toma de medidas, vemos en la curva epidemiológica que en los días posteriores, principalmente al día 19 o el día 20, que tenemos una cantidad mayor de afectados de puestos, pero una cantidad menor de fallecimientos. En los síntomas que le hemos indicado a las personas que tienen que sospechar, tiene 3 estadios. El primer estadio es una resaca parecida a la que se obtiene con el etanol, con el alcohol etílico, que van desde náuseas, vómitos, malestar general, cefalea, o sea, dolor de cabeza. Entra una etapa de no sentir ningún síntoma y vuelve entonces recae con ya síntomas neurológicos. Esos síntomas neurológicos son convulsiones, irritabilidad, pérdida de la visión, puede ser poca o ya progresiva a total, quiero decir, y son los principales síntomas neurológicos que causan entonces la intoxicación por metanol. Bueno, me gustaría saber las medidas básicas que ustedes han adoptado. Estamos viendo, por ejemplo, ahí el desmantelamiento de un lugar en San Luis, aunque ayer preguntaba si Salud Pública estuvo vinculada a ese desmantelamiento, me parece que fue más cosa de la policía. También en Barahona, la policía desmanteló ayer un laboratorio clandestino. Entonces, ¿cuáles son las medidas que están adoptando ustedes? Las que están saliendo tienen que ver un poco con esto, pero es más una labor policial. Desde el Ministerio de Salud y a usted que básicamente le toca el tema de la respuesta, ¿de qué modo es que lo están confrontando? Bueno, pues del Ministerio de Salud, primero se tiene que caracterizar la situación, se hizo el análisis de la situación, se describió y se ha hecho una investigación al respecto. Se ha dado parte a las autoridades de defensa nacional, tanto la Procuraduría como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, quienes han tomado las medidas que tú anteriormente mencionaste, así como también con los homólogos del otro lado de la frontera, donde tenemos conocimiento que han habido también algunas defunciones. Entre las medidas de respuesta que nosotros hemos implementado está la búsqueda activa en todas estas provincias que han sido afectadas, tanto Elías Piñas como Dajabón. Ha habido una búsqueda activa de personas en sus hogares, o sea, son comunidades rurales muy separadas, y las autoridades de salud se han desplazado a todas estas comunidades en busca de personas que se mantengan en sus hogares y que tengan quizás los síntomas y que hayan consumido, exactamente, y que hayan consumido pues la bebida. También se ha, como te mencionaba anteriormente, se ha transmitido por todos los medios televisivos, escritos y radiales de todas estas emisoras, pues el mensaje de lo que está sucediendo y cómo prevenirla y qué hacer en caso de que inicien síntomas, que inmediatamente demanden atención en el establecimiento de salud más cercano, en los establecimientos de salud. También ha habido, o sea, desde que se identificó el agente y de que el evento estaba ocasionado por metanol, pues la atención fue más efectiva a los casos que se venían presentando, y ahí vemos que los casos, cuando acuden oportunamente, pues son dados de alta satisfactoriamente. ¿Hay casos de ceguera asociado a este episodio? Sabemos que puede provocar entre los pacientes. ¿Se ha dado algún caso de ceguera? Ha habido pérdida parcial de la visión entre algunos de los afectados. ¿Pérdida parcial? Sí. Ha habido pérdida parcial. ¿Cuántas personas tiene un número? No tengo... Pero sabemos entonces que hay pérdida parcial de la visión, porque eso es importante decirle. O sea, pueden fallecer, pero también hay gente que puede perder la vista. Los que superan el cuadro de la intoxicación, pues quedan con pérdida parcial, que puede recuperarse, la total ya es irreversible. Pero también hemos tenido los síntomas de libros, o sea, que nosotros decimos libros, o sea, que que están descritos. Que están descritos igual que en los libros, o sea, las personas ven luces alrededor de los objetos, hay pérdida parcial de la visión, presentan irritabilidad, todos esos síntomas neurológicos que se describen en los libros de texto, pues precisamente así lo han manifestado las personas afectadas. ¿Hay algún contacto con... ayer lo preguntaba de cómo ha sido la relación con Haití, porque se sabe que particularmente la idea que tienen ustedes es de que la producción, por llamarlo de algún modo, de ese clerén que terminó con la vida de estas personas, provino de una comunidad haitiana.
Me decían que a través de la OPS se había hecho un contacto. ¿Qué tipo de manejo se le da cuando involucra a otro territorio en este caso? Por vía de reglamento sanitario internacional y el Centro Nacional de Enlace, inmediatamente se tiene la sospecha, la hipótesis y se hace la investigación. Estamos obligados, y así lo hicimos, a notificar internacionalmente, en este caso a las autoridades haitianas y también al Centro Nacional, al Centro Regional de Washington, por lo que estaba sucediendo. A nivel nacional no hemos tenido una respuesta propiamente de las autoridades de Haití, pero sí a nivel local, donde ya se han llevado a cabo 2 reuniones y mañana jueves se va a llevar a cabo la tercera. Sí, las autoridades locales, o sea, el director provincial de Elías Piña con su homólogo también local de aquel lado de la frontera, así como también el de Dajabón, han hecho las coordinaciones pertinentes, y tenemos entendido también que así mismo lo han hecho también las autoridades de defensa nacional. También han coordinado las acciones de respuesta con sus homólogos de la República Vecina de Haití para la respuesta oportuna. ¿Se sabe si este mismo Cleren causó víctimas en Haití? Tenemos datos extraoficiales, como te mencionaba, o sea, las autoridades de Haití no nos han dado una versión oficial de lo que está sucediendo, pero sí, localmente hay una situación parecida a la que estamos teniendo de este lado. Vamos a ver cómo se distribuye el Cleren, cómo se vende, cómo se adquiere. Daya Sena trabajó esta historia que queremos compartir con ustedes. Las cámaras de NCDN captaron el momento en que se expedía Cleren desde un colmado en el Distrito Nacional. Antes yo lo compraba, pues yo no te lo niego, antes sí, pero ya no. Estas fueron las declaraciones de un colmadero del sector capitalino de Villa Consuelo, que fue consultado sobre el expendio de bebidas alcohólicas caseras, entre estas el Cleren, Triculí y Pitrinchi. Poco antes, para comprobar qué tanto y las condiciones en que se expedía la bebida, enviamos a nuestro conductor designado a que probara en ese colmado si se vendía Cleren. Aquí le ofrecieron el líquido en una botella plástica sin ningún tipo de higiene. Fui al colmado y le pregunté que si tenía Cleren, me dice que sí. Saca un poste bastante sucio. Estos productos alcohólicos son famosos en la República Dominicana y Haití por la facilidad en su producción. Destilados de jugo de caña o maíz se pueden fabricar con equipos rudimentarios en cualquier patio trasero. Sus efectos se transforman en tóxicos por la falta de higiene en su distribución, así como los compuestos agregados tales como el metanol. Es un alcohol también bastante tóxico, porque tiene un metabolito que es el formaldehído, que es el responsable de la toxicidad, y esto provoca daño a nivel de los riñones, o sea, produce también ceguera, produce daño a nivel del sistema nervioso central. No obstante, para el doctor Polanco, los casos de muertes derivados por la ingesta de Cleren adulterado son una clara llamada a la regulación, sobre todo en los sectores fronterizos. Daya Sena, CDN. La verdad es que la gente tiene acceso y lo ha tenido por mucho tiempo. Me gustaría saber, cuando se distribuye Cleren o cualquiera de estas bebidas, que son bebidas que se hacen al margen del control sanitario, no tienen permiso de ningún tipo, se está violando la Ley General de Salud, hay una violación de la ley. Solo ahora es que estamos viendo el desmantelamiento de laboratorios, pero me pregunto, ¿es una constante? ¿Había antes una preocupación en ese sentido o es circunstancial por las muertes que se han producido? De los laboratorios de Cleren ahora podemos ver eso por la noticia, pero si nos vemos a los últimos años, vemos que laboratorios de alcohol, de otros etílicos donde se falsifican, han sido también intervenidos por la autoridad sanitaria en conjunto con las autoridades de la Procuraduría y de la Policía Nacional. A mí me gustaría saber, porque ayer hablaba con una doctora que por circunstancias ajenas a su voluntad hoy no está aquí, que es médico internista. Iba a estar en una segunda parte de este programa, porque dije, bueno, pero decirle a la gente cómo se trata al paciente. Usted es médico y está en este asunto. Y ella me adelantaba algo que a mí me sorprendió, y es que se trata con alcohol. O sea, con alcohol, le colocan alcohol, me decía vodka o no sé qué. Me gustaría saber cuál es el tratamiento de una persona que ya está intoxicada, por qué se usa el alcohol para su tratamiento, y bueno, si las familias eventualmente pueden determinar alguna medida para eliminar antes de llegar al médico.
La primera medida de tratamiento es sintomática, o sea, según los síntomas que se vayan presentando, se va dando respuesta. La segunda es precisamente la que tú mencionabas, se administra etanol vía endovenosa. Etanol por las venas. Etanol vía endovenosa. ¿Eso es alcohol del que venden? Sí. Es etanol. ¿Es etanol? Sí, lo que sucede es lo siguiente, o sea, pero hay un etanol farmacéutico, o sea. Ese es el etanol endovenoso, vienen ampollas como medicamento. Ah, como medicamento. Sí. ¿Eso es etanol? Sí, lo que sucede es lo siguiente, o sea, cuando la persona ingiere el metanol, al llegar al hígado, el hígado lo descompone primero a formaldehído y luego a ácido fórmico. Entonces, ese ácido resultante es altamente tóxico para el organismo. Esa descomposición es gracias a la alcohol deshidrogenasa, una enzima que nosotros tenemos en el hígado que actúa inmediatamente, encuentra el metanol. ¿Qué sucede? Que tiene esa enzima que te mencioné, alcohol deshidrogenasa, tiene preferencia sobre el etanol. O se va para el otro lado. Entonces, cuando se administra etanol, la enzima prefiere descomponer el etanol y no descompone el metanol, por lo tanto no se produce esa intoxicación perjudicial en el organismo, sino que se descompone el etanol y mientras el metanol se mantiene como metanol dentro del organismo, o sea, crea una competencia, la idea es crear una competencia dentro del organismo para que no se descomponga el metanol, sino que se descomponga el etanol. Pero eso debe ser regulado, no es que alguien que está intoxicado se va a tomar una botella de romo. No, ninguna ampolla es de uso ambulatorio, o sea, ampollas de medicamentos son de uso tiene controlado que ser ese, ¿no? dentro de establecimientos de salud y tiene una concentración que tiene que mantenerse, o sea, no puede administrarse por encima de una concentración específica. O sea, pero el paciente se emborracha cuando lo están tratando, digo yo, no sé. No se emborracha. No, o sea, porque eso es controlado. Claro, o sea, se mantiene entre 100 a 150 miligramos por decilitro en la concentración plasmática sanguínea para que entonces ocurra esa competencia, como te mencionaba. ¿Y están preparados los médicos, por ejemplo, de esos centros fronterizos para tratar la enfermedad, para tratar las intoxicaciones? ¿Saben lo que tienen que hacer? Claro que sí, como te mencionaba, o sea, al principio, en las primeras 72 horas ocurrieron decesos lamentables, por un lado porque llegaban ya con un cuadro bien avanzado, no identificaban la enfermedad de la persona que estaban intoxicadas, pero después vemos la curva epidemiológica precisamente que de una mayor cantidad de casos han habido pocas defunciones, relativamente hablando. ¿Qué podemos esperar ahora? O sea, ¿cuáles las líneas de trabajo que tienen ustedes? Sabemos que hay fiestas de fin de año, la gente puede que en estas comunidades se incremente el consumo, aunque creo que la gente ya con las noticias por todos lados se va a abstener, pero nunca falta quien no sabe. Lo que nosotros instruimos a la población es que se abstenga de consumir bebidas artesanales que no tengan registro sanitario, como es el caso del Cleren, del Triculí, del Tafiá. Y en el caso inclusive de aquellas bebidas etílicas también, que lo hagan, si lo van a hacer con un consumo bastante moderado, porque ya sabemos muy bien lo que sucede en esta fecha con los accidentes de tránsito principalmente. Para mañana, en la reunión que vamos a tener mañana, las autoridades locales, tanto de Dajabón como de Elías Piña, con sus homólogos, pues nosotros esperamos recibir pues informe puntual sobre lo que han hecho desde el sábado, que fue la última reunión, hasta mañana, que será jueves, que han hecho sobre su área de jurisdicción respecto al control tanto del expendio como del consumo de aquel lado de la frontera. Y nosotros continuamos todavía con la campaña de comunicación, las visitas domiciliarias, los establecimientos de salud se mantienen atentos a la ocurrencia de casos, pero también entre las medidas como tú mencionabas, o sea, esperamos que también las autoridades del Ministerio Público continúen también haciendo su labor de desmantelar o retirar todo aquel clerén que esté de este lado. Ayer leía yo un escrito de 1933 que hubo un incidente parecido con Cleren donde quedaron ciegos 2 militares y era 1933 y República Dominicana fue capaz de saber dónde y quién fabricó en Haití esa bebida y fueron interrogados 2 haitianos, así que uno espera que para esta se determine quién lo hizo. Las investigaciones en ese curso están avanzadas, o sea, nosotros, pero no es nuestro competencia. No es su rol, claro. Pero sí, con las entrevistas que nosotros realizamos, tanto los afectados como los que expendían el alcohol, pues tenemos informaciones que la compartimos con las autoridades de Haití
para que tomen las medidas pertinentes. Ayer me preocupó porque vi que la ministra de Salud dijo, yo lo vi en un titular, no lo vi ella decirlo, pero lo leí, confío que sea así exactamente, que decía que en algunos velorios en la zona fronteriza, sobre todo, en vez de brindar café, brindan clerén. ¿Y eso? Eso es lo que se ha visto y lo más lo vimos ahora con las entrevistas que nosotros realizamos en el curso de las investigaciones, wow, que al parecer localmente ya es una tradición el hecho del consumo de clerén en velorios, más que inclusive que el café precisamente. Señores, o sea, sustituir el café, que era lo que se daba antes, por un poco de clerén, está fuerte. Ya lo saben, lo importante, esta entrevista ha sido hecha con el propósito de que la gente tenga la información, que la gente sepa. Así es. Obviamente, usted que dirige esa comisión de desastres, el alcohol, ya no el clerén, el legal también se puede convertir en un desastre. Tenemos 324 personas intoxicadas por alcohol en estas Navidades, solo en la Navidad, y tenemos 26 menores de edad intoxicados por alcohol. ¿Qué usted le puede decir a la gente? Porque ya estamos hablando de un negocio legal. Sí, precisamente desde el Centro de Operaciones de Emergencia, la participación que nos ha tocado es precisamente hacer el llamado a la población a que tenga un consumo moderado del alcohol durante estas fiestas y que tomen medidas con los menores de edad. Ahora tenemos menores de edad en lo que ocurrió este fin de semana pasado, menores que van desde 2 años hasta 17 años. ¿Desde 2 años? Hasta 17 años. Increíble. Nosotros siempre damos parte al final del operativo de los datos de estos menores, donde fueron atendidos, pues a las autoridades de la Procuraduría General para que tomen las medidas pertinentes. Pero el llamado lo hacemos también a que se desplacen de manera segura por las principales carreteras, autopistas del país, en caso de que lo vayan a realizar, que verifiquen las condiciones del vehículo, que esté en condiciones de tomar estos viajes largos. Y bueno, pues que la idea es el compartir en familia, en armonía y evitar los excesos, evitar las altas velocidades y procurar tener un año nuevo, ahora el que viene, libre de eventualidades, en paz. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. El doctor José Luis Cruz, que es el director de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres del Ministerio de Salud Pública, ha estado acá.